Bueno, y un grupo de congresistas norteamericanos solicitaron al presidente Donald Trump aplicar la ley Magnitsky a algunos personajes de Centroamérica. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Las Cartas. Pero antes, los dejo con la nota del día. Los primeros 3 señalados de cometer actos de corrupción en Guatemala están a punto de ser castigados con la aplicación de la ley Magnitsky, que impone entre las sanciones más drásticas el bloqueo financiero en Estados Unidos. La misiva fue enviada al Departamento de Estado y a la Casa Blanca con la firma de 5 congresistas bipartidistas que integran el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en la que piden la sanción a 6 centroamericanos vinculados en actos de corrupción. En la lista figuran los guatemaltecos Gustavo Alejos Cámbara y Luis Mendizábal, así como el empresario mexicano de la televisión nacional Ángel González, señalados de cometer hechos ilícitos en Guatemala. A medida de que Estados Unidos continúa apoyando los esfuerzos en la región del Triángulo Norte de América Central para luchar contra la corrupción y el crimen organizado, le pedimos que determine si las siguientes personas cumplen con los criterios para rendir cuentas. Esperamos un diálogo continuo con la administración para apoyar la implementación de la robusta ley global Magnitsky y los esfuerzos de Estados Unidos para combatir la corrupción y los abusos contra los derechos humanos. Que es una circunstancia muy beneficiosa que viene a apoyar cuantitativa y cualitativamente la lucha contra la corrupción y contra la impunidad que se está estableciendo en el país. Las consecuencias serían el congelamiento de fondos en bancos estadounidenses, la imposibilidad de hacer negocios en y con Estados Unidos, además de las consecuencias migratorias como la cancelación de visas. Es una especie de muerte cívica, de muerte económica, de muerte crediticia para todos aquellos que incurrieron en acciones delictivas pensando que la impunidad, la corrupción que reinaba en sus países, en este caso específico de Guatemala, les iba a permitir actuar con total impunidad. Las sanciones se aplican a ciudadanos de todo el mundo que hubieran cometido abusos a los derechos humanos y actos de corrupción. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves, la etiqueta SF Las Cartas. ¿Por qué este hashtag? Bueno, en el primer bloque hablaremos de esta carta de los congresistas. Usted veía la nota de Carolina Lebrón, pero también hay otra carta que causó debate en redes sociales y en la opinión pública, que es la del expresidenciable Manuel Valdizón. Pero vamos al primer tema y para eso damos la bienvenida a nuestros analistas. Philip Chicola, muy buenas noches. Buenas noches, Benkei. Estuardo Zapeta, buenas noches. Buenas noches. Comencemos con la primera carta, esta que es firmada por congresistas tanto del Partido Demócrata y Republicano, solicitando la aplicación de la ley Magnitsky al presidente Donald Trump. Primero, ¿qué va a pasar con esa carta? ¿Qué significa una solicitud de este tipo? Y que ya hay nombres de empresarios de la región, 3 de ellos que tienen que ver con Guatemala. Philip. Bueno, recordemos que la carta tiene una historia. En que fue agosto o julio del año 2017, el Congreso de Estados Unidos, particularmente Norma Torres, que se dan cuenta que es probablemente la congresista más activa en temas de apoyo a la lucha contra la corrupción en el Triángulo Norte Centroamericano, pide que se amplíe el marco de admisibilidad para aplicar sanciones Magnitsky para incluir también a personajes del Triángulo Norte Centroamericano. ¿Qué es la ley Magnitsky? La ley Magnitsky es una ley que se aprueba en el año 2012 de su origen en Rusia, ¿no? Su nombre, el nombre de la ley Magnitsky se basa en Sergei Magnitsky, un abogado ruso que denunció casos de corrupción del gobierno de Vladimir Putin y que fue ejecutado, porque no hay otra forma de decirlo, por el gobierno ruso. Entonces la ley Magnitsky básicamente fue un paquete de sanciones que el Congreso de Estados Unidos aprueba en el año 2012 para sancionar a aquellas personas que no solo fueron responsables de la ejecución de Sergei Magnitsky, sino también de los actos de corrupción que él había denunciado. Posteriormente, en el año 2016, la ley se amplía y ahora se va a incorporar lo que se denomina como The Global Magnitsky Accountability Act, que básicamente es algo así como la ley Magnitsky global de accountability. No tiene traducción al español exacta, pero sería una responsabilidad o probidad, que básicamente faculta al gobierno de Estados Unidos a emitir sanciones contra aquellas personas que, una de dos, violen derechos humanos o
participen de actos Pero de corrupción. aquí hay otra pregunta, y que hacen los seguidores de redes sociales. ¿Tiene que haber una condena? ¿Tiene que existir un debido proceso? ¿Qué pasa, Estor? No, de hecho, solo para tener un poco más de trasfondo de la ley Magnitsky, uno de los grandes impulsadores de la ley Magnitsky, Philip, es precisamente Bill Browder. ¿Y quién es Bill Browder? El mismo que ha estado atrás de impulsar y apoyando a los Bitcoin en Guatemala. Así es. Y entonces Bill Browder fue el que inició este proceso. Eso solo para demostrarles y para enseñarles que independientemente de la administración que esté, porque estamos hablando de una administración diferente. En 2012 estamos hablando de Obama, ahora estamos hablando de Trump. Personajes como Bill Browder siguen teniendo un poder enorme, porque también movilizó al Parlamento inglés para tener una especie de Magnitsky británico, ¿verdad? Y está moviendo, Canadá creo que también adoptó leyes que son muy similares. Entonces, ¿es necesario que haya una condena, no. De hecho, digamos que, para ponerlo en términos guatemaltecos, es una especie de extinción de dominio, pero a nivel Estados Unidos, digamos, y global. Y la pregunta que decían aquí, ¿qué significa, por ejemplo, para Alejos, que ya está... que tiene un proceso, varios, ¿no? Para Mendizábal, que ya es el medalla de oro en escondite, ¿verdad? Pero ahí quiero hacer una pausa. ¿Qué pasa con Luis Mendizábal, que por ejemplo está desaparecido, fugado, no se encuentra en ninguna parte? Igual, ¿cómo le puede aplicar, puede ahí creo que lo que van a empezar perjudicar la ley Magnitsky? Los esfuerzos por encontrarlo van a duplicarse de alguna manera. Pero la carta es muy clara en decir que, por ejemplo, Ángel González es un Mexican citizen, es un ciudadano mexicano, pero que los hechos imputados fueron cometidos en Guatemala. Y creo que en términos bancarios, si vamos a lo puramente financiero y bancario, los tres son afectados, pero el más afectado ahí es Ángel González, que al mismo tiempo, hay que decirlo, la esposa de Ángel González es prófuga de la justicia, Alba Lorenzana, que es la representante legal de los las empresas. Sí, de la televisión abierta, las empresas en televisión abierta, y creo que por ahí está radios, cines. Es una empresa más amplia. Entonces, este es el inicio. Conste que esta no es una lista final. Y esta es una carta que solicita, no que se les vaya a poner, pero lo más probable es que sí se haga, que solicita que entren a la exclusiva lista Magnitsky, que por el momento solo tenemos a una persona en Magnitsky. El diputado Juárez, el diputado Juárez de Suchitepec e imputado por el asesinato de 2 periodistas. Ahora entrarían 4. Él sí está en la lista Magnitsky. Estos 3 está la solicitud para ponerlo en esta en ese tema de la solicitud, ¿puede caminar una solicitud como esta? ¿Qué significa que se presente desde el Congreso norteamericano a la Casa Blanca esta solicitud? Es que eso es uno de los elementos que nos cuesta entender aquí en Guatemala respecto de la elaboración de la política exterior en Estados Unidos. Es que aquí cuántas veces hemos escuchado, sí, es que en Estados Unidos la política exterior la hace Trump. No es tan así. No. El modelo norteamericano parte de la premisa que la política exterior se realiza de forma biorgánica entre el Congreso y el Ejecutivo. Hemos visto cómo muchos de los grandes debates sobre el tema lucha contra la corrupción en el Triángulo Norte Centroamericano, en donde tiene lugar, es en el Congreso. Muchos de las solicitudes que se han hecho para implementar sanciones, para apoyar modelos, asignar recursos, etcétera, etcétera, han venido desde el Congreso. Entonces, ¿qué ocurre? La política exterior, y materializado en este caso, como lo es la aplicación de sanciones, puede originarse de una solicitud de una comisión legislativa, en este caso de la Comisión de Asuntos o del Comité de Asuntos Hemisféricos de la Cámara de Representantes, que ellos le solicitan a las 2 instituciones que aplican las sanciones, que es el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro, que evalúe si estas 6 personas que ellos están colocando en la lista cumplen con las condiciones para ser sujetos de sanciones. Y obviamente, ¿qué es lo que tiene que ocurrir aquí? Ambas instituciones, Departamento de Estado y Tesoro, van a evaluar
y sobre esa evaluación van a aplicar la sanción. O sea, esto no es más un asunto de que el Ejecutivo le diga al Congreso no quiero o sí quiero. Es más un asunto de decir, bueno, me pidieron que evaluar, yo voy a evaluar. Y si evalúan que hay... ¿Quiénes presentan los elementos para esta evaluación? Si los personajes que son propuestos para la aplicación de la ley Magnitsky pues llenan estos requisitos. Esa es una investigación que va a hacer la OFAC, la Oficina de Asset Control de parte del Departamento de Estado, y en el caso del Departamento del Tesoro, perdón, y en el caso del Departamento de Estado va a ser una mezcla entre el INL, que es digamos que el departamento dentro del Departamento de Estado que se encarga de todo el tema de aplicación de la ley y combate al narcotráfico, pero también con insumos de las representaciones diplomáticas, dígase la embajada. Y entonces uno dice, esta carta que presentan los congresistas ya deben de tener algunos elementos porque saben que ese escenario que nos detalló Philip es el que sigue. O sea, ellos presentan una carta con el chance de que mínimo sí les van a aceptar algunos de los propuestos en esta lista, que no solo es para Guatemala, es para la región. Hay salvadoreños también ahí. Salvadoreño, hondureño y nicaragüense. Y guatemaltecos. Pero sí, mira, la lista no sale así por así. De hecho, la información que ellos tienen es información que ha salido de aquí mismo, de Guatemala. En el caso de los guatemaltecos, de Salvador, en el caso de los salvadoreños, y digamos que ha sido a través de indicios, pero fuertes indicios, ¿verdad?, que llevan a la conclusión de entonces pedirle una investigación más amplia a la Office of Foreign Assets Commission, que es la OFAC. Y en la OFAC, cuando uno ve la OFAC, ahí están nombres muy conocidos en Guatemala, como Marjorie, como Lorenzana, hay nombres. Hay varios guatemaltecos ahí en guatemaltecos ya en esta lista. Y luego, pues, y es curioso porque aquí se va a ir por el lado más, creo yo, más financiero que por la otra gran parte del Magnitsky, que es derechos humanos. De hecho, Sergei, al final, el que da el nombre de se enferma durante el cautiverio y no lo dejan salir y él muere, creo que un problema de páncreas. En cárcel. En cárcel en Rusia. Y por unos negocios corruptos que había descubierto en el área del gobierno de Rusia, pero también con otros gobiernos, Moldova, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces en ese proceso es que él no puede presentar la denuncia, muere en la cárcel y él se convierte como en el... Por eso hay un enfoque de derechos humanos. Por eso hay un enfoque también de derechos humanos. Aquí, esa explicación vale porque no estoy viendo el enfoque de los derechos humanos. Yo creo que podría argumentarse muchas otras cuestiones, digamos, si la elección política o la influencia política, por ejemplo, del ángel de la democracia, como se le conocía, sus consecuencias no son también en la violación de derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a la libre expresión, por ejemplo, hay derechos que son universales, que también se defienden en la lista Magnitsky. Pero estar en la lista, en este caso, el principal efecto que tiene, y veo aquí al más afectado por los intereses que tiene en Guatemala, es Ángel González. Bueno, vamos a la primera pausa y seguimos hablando de esta selecta lista de la ley Magnitsky. ¿Quiénes son los propuestos por los congresistas para aplicar la ley Magnitsky? De esto hablaremos al regresar. Regresamos a Sin Filtro SF, las cartas. Y bueno, hace algunas semanas también salió una noticia desde el Capitolio en Estados Unidos, y es que se había hecho una modificación a la Ley de Defensa Nacional para elaborar una lista de personajes corruptos o que transitan en esa línea de hechos ilícitos. Y que esta iba a ser conocida por el Congreso de Estados Unidos, la iba a elaborar tanto el Departamento de Estado como la Secretaría de la Defensa. Esto lo tenemos que ver como unido a lo que hoy se presenta esta carta. ¿Qué tiene que ver lo que se modificó hace algunos días, que también lo propuso la congresista Norma Torres, con esto que se está presentando hoy? ¿Alguno de los dos? Mira, yo creo que primero tenemos que decir algo que tal vez a mucha gente no le gusta, pero cuidado, este no es trabajo de solo una congresista. Sí, esto no es solo como aquí en el Congreso, que la estrella solitaria. No. Aquí, de hecho, en el Congreso de Estados Unidos no hay estrellas
solitarias. Lo que tienen son niveles de participación. Por ejemplo, Comités, quien lleva ¿listo? más años, por ejemplo, tienen todo el nivel de freshman, que es, digamos, su primera participación, los juniors, seniors, y llegan hasta los que se conocen casi decanos del Congreso. Y estos obviamente tienen más aceptación en cuanto que si no estuvieran ahí la cantidad de periodos que están ahí, Engel, por ejemplo, Engel ya es un senior, ¿verdad? Uno de los firmantes, él es demócrata. Es muy interesante entender que también hay un nivel de jerarquía por mérito, pero también por capacidad y también por tiempo. Hay varias cosas que van, y por eso este es un senior, significa que ha estado ya muchos años y que se merece respeto y se merece estar en los comités que está. Aparte de eso, el Congreso de Estados Unidos, y eso es una cosa muy del Congreso de Estados Unidos, forma unos grupos que se llaman caucus. ¿Qué son los caucus? Los caucus son grupos de interés, pero bajo temas muy específicos. Por ejemplo, hay un caucus afroamericano, uno latino, hay un caucus latino. Por ejemplo, Torres está en el caucus de temas de Centroamérica, que no es una bancada. Hay un caucus de la libertad, por ejemplo. Sí, hay de cualquier tema. Ellos se pueden formar alrededor de cualquier tema. Ella está en los temas de Centroamérica, pero no actúan solos, ¿verdad? No es que ella firmó esta carta, que ha impulsado y ha apoyado el impulso, sí, pero alrededor de ella hay un movimiento, hay un grupo. Hay un movimiento, un grupo que es de los dos partidos, y eso es lo que tenemos que entender, que son republicanos y son demócratas. Eso no es solo una cuestión que alguien podría decir, es de la izquierda, es de los demócratas. No, porque aquí también hay republicanos y republicanos de nivel senior, ¿verdad? Que también tienen fuerza dentro del curso. La palabra de ellas y ellos es muy escuchada y es muy respetada. Por eso cuando preguntabas que si la carta va y cuál sería la respuesta, por ejemplo, de OFAC o digamos también el Departamento de Justicia, todos los que entran a esta investigación, no creo que lo tomen muy a la ligera. Entonces aquí una nueva inclusión es el Departamento de Defensa, ¿verdad? El DOD, ¿verdad? El Department of Defense. Ellos tienen que entrar, no eran considerados dentro de los grupos de investigación, pero dada nuestra relación militar, y digámoslo como es, militar, las fronteras, Comando Sur, fronteras, o sea, lo que nosotros representamos, aún para Homeland Security, y acaba de venir, ¿cómo se llama? ¿La secretaria? Nielsen. Sí, la secretaria Nielsen. Entonces, pasa a ser también un tema de defensa nacional. Narcotráfico pasa a ser entonces un tema a nivel de defensa nacional. Las maras pasan a ser un tema de defensa nacional. Aún quieren empujarlo, y ese es un gran debate, la migración como un tema de defensa nacional. Y este gran debate del muro, si no el muro, si los van a defender, no van a defender. Pero por eso es que entra el Departamento de Defensa, que es primera vez que lo vemos en estas, y esta es una decisión, ojo, del Ejecutivo, que es al final que está al frente del Departamento de Defensa, que es las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que no solo es ejército, ¿verdad? Hablemos de los nombres que se proponen en esta carta. ¿Quiénes son? ¿Por qué? ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias si se aplica la ley Magnitsky para estas personas? Uno de ellos, el primero que se menciona, es Gustavo Alejos, ya lo conocemos, está en sendos procesos legales, ha sido un financista con influencia en administraciones pasadas y también ha estado muy relacionado con la empresa farmacéutica. Ahora, ¿qué pasa con él? Que él está en un proceso ya legal ahí. ¿Y qué ocurre con los otros dos personajes? Tanto Luis Mendizábal, y quién es Luis Mendizábal, y también qué chances hay con la figura de Ángel González. Bueno, a ver, los nombres. ¿Y por qué esos nombres no son al azar? No son al azar. Lo que pasa es que, para empezar, los tres son identificados como empresarios activos que participaron en casos de corrupción. Porque también digamos que el espíritu de la ley Magnitsky no solo no solo sancionar a funcionarios, a oficiales de gobierno, sino a actores privados, actores particulares. Por ejemplo, Gustavo Alejos. Gustavo Alejos se convirtió en un magnate en el mundo de los medicamentos. Luego fuimos conociendo, conforme los casos de CICIG-MP fueron develándose, que gran parte de su éxito empresarial
partía de la utilización de mecanismos como el soborno, como el pago del soborno. Luego lo vimos, por ejemplo, involucrado en actos de lavado de dinero asociados al caso Transurbano. Y como, por ejemplo, parte del dinero que sale dentro de las transacciones para la adquisición de los buses, a través de un entramado esquema internacional, regresa a cuentas vinculadas a Gustavo Alejos. Entonces, ¿qué pasa? Él es una persona que ha sido pieza fundamental, digamos que en el tablero de la corrupción de los últimos años. Ángel González, pues aquí básicamente lo que se ha señalado, bueno, exclusivamente el caso de Guatemala, es la vinculación que ha existido entre los canales de televisión abierta y el financiamiento ilícito de campañas. Concretamente, se habla de que la campaña de 2011 del Partido Patriota, los canales de televisión abierta pudieron haber aportado más de 25 o 27 millones de quetzales por conceptos de financiamiento ilícito. Pero no solo ahí, porque también hay información de años anteriores que habla de cómo la televisión abierta apoyó a otros candidatos como Alfonso Portillo, como Álvaro Arzú. O sea, ha sido un actor que ha también trascendental o estratégico en este tablero. Y Luis Mendizábal, que tal vez es el que la audiencia menos conoce, que se pregunta quién es Luis Mendizábal. Luis Mendizábal, él durante los años 90, finales de los años 90, era conocido por ser el director de La Oficinita. ¿Qué era La Oficinita? La Oficinita era una estructura semiprivada de inteligencia que se dedicaba a investigar secuestros y a investigar casos de alto impacto. Y era una oficina que se nutría con información tanto de inteligencia militar, inteligencia civil, como también de otras fuentes privadas. El problema de La Oficinita es que fue utilizada en tiempos de Álvaro Arzú como un mecanismo para generar inteligencia también de opositores políticos. O sea, actores que le eran incómodos al régimen, le encargaban al señor Mendizábal, a La Oficinita, que le levantaran perfiles, que sirviera después un poco para ponerlos en aprietos. Mendizábal estuvo, digamos que algunos años, digamos que en ese limbo, en esa zona gris, apareció durante el año 2009 con el caso Rosenberg, porque Luis Mendizábal es la persona a la que acude Rodrigo Rosenberg cuando él se siente amenazado por el régimen de Álvaro Colón, y es Mendizábal quien le recomienda que grabe el video, y es Mendizábal quien se encarga de distribuir el video en el sepelio de Rosenberg. Pero luego Mendizábal aparece en el año 2015 como un actor central de La Línea. A él no se le captura el 16 de abril del 2015, porque todavía no había suficientes indicios para pedir su aprehensión, pero sí se allana la sede de Boutique Emilio, que era la empresa de propiedad de Mendizábal. Y la sede de Boutique Emilio hemos conocido años después que fue uno de los centros de operaciones de La Línea. Y más adelante se conoce que Mendizábal fue el responsable de operar aquella estructura del bufete de la impunidad que se encargó de conseguirle de forma anómala medidas sustitutivas a algunos implicados de La Línea. O sea, es un actor, si se dan cuenta, los tres, Alejos, González y Mendizábal, son actores que aparecen como nodos gordianos del tablero de la corrupción. Pero aquí mi pregunta, ¿son actores aún activos? O sea, para que los congresistas norteamericanos soliciten la aplicación de ley Magnitsky, uno dice, bueno, Gustavo Alejos está en prisión, otro está fugado y Ángel González ni está en Guatemala, pero las repercusiones que tienen estos personajes, ¿se sienten, están aún vigentes aquí en Guatemala, Stuart? Para que se solicite esto. Yo creo que en cierta forma sí, pero ya con un nivel de impacto bastante bajo. Primero porque, digamos, ya están choteados, para ponerlo en buen chapín, ¿verdad? De hace ratos, todavía hacen sus tanes fuera de la cárcel, digamos, en términos de Alejos, o desde México, donde quiera que esté, ¿cómo se llama? Ángel o puede ser un mensaje para otros alrededor. Si mirás, y sumémosle a estos tres al que ya está en la lista Magnitsky, que en realidad solo hay uno. Esos tres, esa carta solicitud para ponerlos después de una investigación. Quien ya tiene aplicada esta ley es Julio Juárez. Sí, correcto. Mira, uno representa a quién. Uno representa al Congreso. Ojo, Congreso, un diputado, ¿verdad? Otro
representa digamos, al empresariado corrupto. Yo no se llama el empresariado, es más mercantilismo, es el que cobrador cobrador de comisiones y sobornos. Sí, entonces, ¿qué representación? Otro representa medios, ¿ya? Y otro representa ese... ¿Cómo llamarías eso? Ese nudo, articulador. ¿verdad? Sí, ese articulador, de campañas, pero en términos generales creo que la principal acción de Mendizábal es inteligencia. Inteligencia que se usaba tanto desde el punto de vista del gobierno de turno, que la compraba, obvio, y no era barata, pero también inteligencia que se utilizaba para repartición de corrupción. Y yo creo que vos decís es el que menos conocemos y todo, pero en términos de el caso que destapa la lucha contra la corrupción en Guatemala, que es el caso de la línea 1, porque después se descubren otras líneas, en realidad es el repartidor, el articulador. De hecho, el teléfono de la línea, por eso se llama la línea, porque era una línea telefónica, de verdad, era una línea telefónica. El caso de la línea estaba ahí en la lavandería Emilio. ¿Era lavandería o boutique? Boutique. No era lavandería, no era lavandería, no, pues, también. Era lavandería. Y por eso le decían el sastre también al señor. Y por eso había varias cuestiones. Ahora, realmente, los tres y los cuatro aquí que te estoy representando, también hay una parte que es eminentemente simbólica, y es qué representan cada uno de ellos. Y yo creo que la lista está pensada a partir no solamente de las acciones puras de quienes están nombrados ahí, sino también qué representan dentro de las cadenas de corrupción en Guatemala. Vamos a la segunda pausa de la noche, la etiqueta SF Las Cartas. Continuamos luego de la pausa. Al volver, una carta de un expresidenciable pidiendo disculpas. De eso hablaremos al volver. Este jueves el ex candidato presidencial publicó un comunicado en un medio impreso, pidiéndole disculpas a sus papás, hijos, hermanos y amigos. También reconoció que cometió errores y que está dispuesto a resarcirlos. Se desconoce cuáles son los argumentos por los cuales está planteando esta nota. Evidentemente lo que sí hay un proceso de deportación que me imagino estará en marcha. Se tiene conocimiento de que habría planteado un recurso para que se evitara la misma durante el mes de agosto. En el comunicado, según el expresidenciable, le pide perdón a Dios. También expresó su alto grado de respeto a las autoridades guatemaltecas y estadounidenses, así como a sus respectivos poderes judiciales. Lo interpreto más como una publicación que responde a los lineamientos de la defensa en Estados Unidos. Manuel Antonio Valdizón presentó el pasado 20 de julio una apelación a la resolución de un juez de inmigración en Miami. Según Cancillería, el procedimiento para que se resuelva la apelación puede durar hasta 3 meses. Sin lugar a dudas, lo que está tratando es hacer el proceso lo más largo posible en Estados Unidos, y si es que viene a Guatemala va a ser un proceso tipo Valdetti, donde habrán recusaciones y amparos y recursos y lo que sea para retardarlo, porque lo que menos están interesados es en reparar el gran daño que ellos hacen. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Emilio Artiga. Y este es el segundo tema de la noche, la carta que envió el expresidenciable Manuel Valdizón. ¿Qué trata de hacer con esto? Es parte de una estrategia de la defensa. Ya ve pronto su regreso a Guatemala y presentarse ante la justicia. Será un caso de este tipo Valdetti, como dijo el señor Balcells, en donde se presentarán recusaciones y acciones para retardar este proceso. Comenzamos hablando de la carta, de las disculpas públicas. Bueno, ¿Le crees? Las disculpas públicas se hacen con base en la Biblia, a propósito, ahí en esta carta. Un caso de contrición, sí, la carta la cierra con un versículo de la Biblia, el cual dice que quien confiesa y se arrepiente alcanzará salvación, ¿verdad? Y parece sorprendente. Y a mí me parece una preparación y allanamiento de camino. Como que Juan el Bautista ya le dijo a él, ¿verdad? Que va a venir ¿verdad? La voz en el desierto. Prepárate. Prepárate, ya le dijo aquí al oído, prepárate.
y prepárate para Guatemala, y entonces esa es una forma de preparación para un retorno, que yo no creo que va a durar, no va a ser mañana pues, pero que va a durar bastante, es parte de lo que la defensa ¿Te sorprendió la carta? A mí sí me sorprendió. Sí, no veías a Valdizón porque aceptando, reconociendo, eso sí, no sé, reconociendo sus errores, sus culpas o sus delitos. Porque errores, él lo maneja como errores. Él lo maneja como errores, ¿verdad? Dice, de hecho lo maneja como pecados, porque la parte de la Biblia que él utiliza para arrepentirse se refiere a pecados, ¿verdad? Y es el que confiesa sus pecados y pide perdón, alcanzará misericordia. Entonces, en cierta manera, creo que la clave de la carta no es ni lo que dice la carta, porque pide disculpas. Creo que la clave de la carta está en el versículo de la Biblia, ¿verdad? Ahí es donde está el punchline del mensaje final. El mensaje final, la trompeta final de un apocalipsis que en una especie de Armagedón, porque hay que utilizar términos bíblicos, ¿verdad? Vería él desde una isla de Patmos, allá en la Florida, o donde quiera que esté en este momento, ¿verdad? Entonces de Patmos él ve entonces la posibilidad de, digamos, que sea llevado hacia, y que entonces ya hacia Guatemala, y que entonces lo puedan juzgar, ya no con la ley divina, sino con la ley de Guatemala. La ley de los guatemaltecos. Yo recuerdo que hace muchos años salió el reporte Petén, y yo publiqué unos videos con relación al reporte Petén. Me fue muy mal por haber publicado esos videos, pero viendo hacia atrás, esos videos están ahí, son públicos, o sea, no tengo por qué esconderlos. Al final, las acusaciones que se hacían contra los clanes Barquín y los clanes también Valdizón eran impresionantes. Son 2 tomos, de hecho, del reporte Petén. Y ahí está, y no me sorprendería que muchas de las acusaciones regresen otra vez al reporte Petén. Y tampoco me sorprendería, atándolo con el primer tema, que también pueda ser uno de los fuertes candidatos a lista Magnitsky. Cuidado. ¿Verdad? Y aquí no sorprendería, porque esta sería la representación del esquema político de Guatemala. Ahora, presentar esta carta, reconocer públicamente sus errores, ¿puede beneficiarlo en algún momento a Valdizón? A ver, ¿Y ante quiénes? Depende. A ver, partamos desde la siguiente premisa. ¿Por qué lo está haciendo? O sea, no lo está haciendo porque lo siente, no lo está haciendo quiere arrepentirse, con un corazón contrito y humillado. No se está poniendo cenizas en la frente. A ver, viene bíblico. ¿Saben qué disculpa me recordó? A ver. La de Otto Pérez Molina, cuando graba aquel video 2-3 días después de que se le pide el antejuicio en su contra por su vinculación a la línea. Cuando sale en aquella cadena, básicamente diciendo: pueblo de Guatemala, disculpen si en algún momento se han cometido errores en esta administración, créanme que fue sin la intención, o algo así fue lo que dice Pérez Molina. 2 años después nos estábamos enterando de que todo el Partido Patriota fue una estructura criminal para asaltar al Estado. Entonces también eso de que fue sin mala intención. Mala intención. Por eso, a ver, hasta el fraseo de las palabras que utiliza Manuel Valdizón me hizo recordar mucho ese video que publicó Pérez Molina en el 2015. ¿Cuál fue la sensación? Creo que ese tipo de estrategias ocurren cuando las personas sienten, o los potenciales imputados sienten, que ya les llegará la hora de enfrentar a la justicia. Que recordemos algo: Valdizón está detenido en un centro migratorio. Solicitó asilo político. Esperando que se resuelva su situación migratoria. Si a él le conceden el asilo político, que honestamente hoy sí lo estoy viendo, pero una probabilidad como de 1 en 1 millón. Si le conceden el asilo político, pues le dan su libertad en Estados Unidos. Si no le conceden el asilo político, pues automáticamente pues se cumple el proceso de deportación, y en un periodo de 2-3 semanas después de la denegatoria de la apelación, lo montan en un avión y lo están mandando de regreso para acá. O sea, el señor probablemente entiende sus probabilidades y dice: a ver, todos los cañones están apuntados a que regrese allá por septiembre. A que va a regresar, a que Valdizón va a regresar. Octubre. Y no tengo nada que perder publicando eso. Pero entonces, a mí que, a ver, ¿cuál ganar algo? ¿Cuál es el feeling que me da esta carta? Yo creo que está preparando una estrategia política de revestimiento de su estrategia legal. ¿Por qué? Porque Valdizón
Valdizón voltea a ver a todos los imputados en el caso Odebrecht, que es el que lo lleva, lo vincula a él, y la mayoría de imputados, entiendo que solo hay uno, el señor Klusman, no obtuvieron medidas sustitutivas. Y los delitos por los cuales se le están acusando a Valdizón como a otros coimputados es asociación ilícita y lavado de dinero. O sea, ambos delitos graves en el ordenamiento jurídico guatemalteco. Creo que el señor Klusman, el juzgado de la jueza Aifán hizo algunas excepciones por razones de salud, de edad, etcétera, etcétera. Pero en prácticos, por asociación ilícita y lavado de dinero, casi seguro que no hay medida sustitutiva. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Yo siento que Valdizón está preparando el camino para una eventual estrategia de defensa en Guatemala, que obviamente su estrategia de defensa estaría encaminada, pareciera, a tratar de buscar algún tipo de medida sustitutiva. Una de las ideas que estuvo circulando el día de hoy, que Valdizón se convirtiera en colaborador eficaz. Yo cuestiono esa idea. A ver, ¿por qué es poco probable que Manuel Valdizón, con todo lo que sabe, por una muy sencilla razón, pueda ser colaborador eficaz? Por una muy sencilla razón, porque la colaboración eficaz solo puede aplicar a miembros que no son cabecillas o beneficiarios finales de la estructura. Y obviamente Manuel Valdizón no era un subordinado. A mí me cuesta entender que Manuel Valdizón le respondiera a alguien más, que tal vez tenía socios, colegas, personas con las que él compartía los beneficios de los ilícitos, probablemente, pero que encima de él hubiese todavía una estructura jerárquica, que es lo que requeriría entonces la ley contra la delincuencia organizada para el beneficio de colaboración eficaz, yo no lo veo. Bueno, si sacamos del esquema de ese escenario... Que la misma razón, miremos cómo está la cosa, la misma razón por la cual Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti no pueden ser colaboradores eficaces, pero entonces, si eso por la aplicación de la norma, que las cabecillas de estructuras no se les puede aplicar la colaboración. ¿Qué pasa entonces si sacamos la colaboración eficaz del escenario? ¿Qué utilidad tiene esta carta para su estrategia de defensa? Porque está diciendo y está admitiendo que cometió errores. Esos errores son las cosas que le están imputando aquí en Guatemala. Pero mira, yo creo que es aquella cosa de hagámoslo, igual no tengo nada que perder. Igual ya perdí. Igual ya perdí, no tengo nada que perder. Aquí o allá. Allá es una solicitud de asilo político. Pero que sí el Departamento de Estado, sí el Congreso, sí el Homeland Security, sí ¿cómo se llama? La Secretaría de este Departamento de Naturalización, Inmigración y todo esto. Sí son consistentes con lo que está haciendo el Congreso, que no tiene por qué serlo, pero digamos, si hay una consistencia en el caso de Guatemala y en el trato, entonces sería tratado igualmente como la lista de la otra carta, ¿verdad? Y entonces tendría que aplicarse ahí, por eso te digo, que podría hasta aplicarse Magnitsky, que de todos modos es irrelevante si está acusado o no está acusado, que es muy parecido a la ley a nuestra ley de extinción de dominio, ¿verdad? Que no importa en qué fase va la de un imputado, que igual se le puede aplicar, se le pueden quitar sus propiedades a partir de la ley de extinción de dominio, sin que esté vinculado al caso que sería contra la persona, entonces sería igual. Entonces hay muy poco que perder, hay bastante que ganar, hay una apreciación, digamos, de decir, Guatemala me va a perdonar, porque esa sería la lógica. Pero esto abandona un poco la postura que era de victimización y de crimen y de persecución política que él había esbozado. Exactamente. Antes. Porque si el argumento es soy perseguido político en Guatemala. Yo no hice nada, yo no cometí errores. Yo simplemente no cometí errores. Y luego manda una carta diciendo disculpe por todos los errores que cometí. Entonces él votó su propio argumento de perseguido político. Lo cual es para mí un indicador que lo más que ya sabe que lo van a regresar a Guatemala, que lo van a regresar a Guatemala, y entonces aquí apela digamos a una cualidad de nuestra cultura, que nuestra cultura perdona mucho, perdona bastante en cierto momento. ¿Crees que la ciudadanía perdonará a Manuel Valdizón? Yo creo que no es perdón lo que tenemos en Guatemala culturalmente. Yo creo que lo que tenemos en Guatemala es olvido
marca Caguana, ¿verdad? Pero eso es lo que tenemos en Guatemala. Nuestra memoria histórica en realidad es muy corta. Corta plazo. Y entonces, por si alguien se acuerda, pues le pido perdón. Y apela, digamos, al chamanismo guatemalteco, o mesianismo. sea, al mesianismo y a la idea de decir, la Biblia está conmigo y Dios está conmigo en esta petición de perdón y disculpas. Quizá hay una alternativa. A ver, pero me la vas a contar al volver. Vamos a la pausa. SF, las cartas. Al regresar, seguimos con el tema de Valdizón, pero también el hermano del presidente Morales pueda que corra suerte en tribunales, por lo menos con un delito. Sin filtro se quedó con la palabra Philip Chicola. Miren, a ver, una alternativa que se me ocurría también que puede estar jugando el señor Valdizón es a aplicar una estrategia tipo novela de Monzón. Porque, a ver, Monzón. Obviamente cuando se liberó a Juan Carlos Monzón se generó una fuerte nivel de crítica hacia todo el concepto de la colaboración eficaz, el derecho premial, etcétera, etcétera. Pero para lo que representaba Juan Carlos Monzón en el 2015 versus lo que representa ahora en el 2018, digamos que el grado de rechazo popular hacia el Monzón de hoy es menor al Monzón de hace 3 años. ¿A qué se debe eso? Monzón no pidió perdón y si en algún momento se disculpó ante el juez y demás, yo creo que nadie le creyó. Monzón lo que sí hizo fue que él develó una macroestructura de corrupción. Y hay un momento en donde él mismo, o sea, él es, a ver si se dan cuenta, de la historia de Monzón, él es el protagonista de la trama, porque él está metido en todo. Pero él mismo se vuelve un personaje secundario, porque es cierto, él es como el narrador omnisciente que lo sabe todo de la trama, pero resulta que en su narrativa menciona cómo Raimundo y medio mundo se beneficiaron de los actos de corrupción. Y entonces eso es, a ver, ese recurso genera un factor de comparación que subconscientemente la gente empieza a decir, bueno, entre este, que yo sé que es un bandido, delincuente, que hizo A, B, C y D, este me parece un poquito menos peor que los otros 20 a los que mencionó, porque los otros 20 primero no están contando nada. Segundo, resulta que este dice que aquellos se recibieron más. O sea, se genera un efecto primero igualador y después hay como una... Al final este no era el más... Este no era el peor. No era el peor, ajá. A mí no me extrañaría que ese sea un recurso al que Valdizón quiera apelar. Imagínense que se siente Valdizón, sabiendo que igual lo van a procesar, que probablemente lo van a enviar a prisión preventiva, pero que él empiece a decir, mire, sí, de lo que yo recibí, le di tanto a mi partido, tanto a no sé quién, tanto a fulanito, y menganito fue el que me hizo el contacto, y resulta que sutanito que anda por ahí, él también fue artífice de todo esto. Que él abra la olla de grillos, obviamente sabiendo que no puede recibir ningún beneficio premial, pero que al aperturar la olla de grillos se genere tal nivel de asqueamiento que realmente él deje de ser el villano central de la trama y sea un villano secundario. Pero esa sería la vestimenta política, digamos, del discurso. De una estrategia legal. La estrategia legal puede ser que entorpecer el proceso, buscar que más gente sea incluida en este caso para que se repitan lo que hemos visto, se repiten estos casos en donde hay 15, 20, 18 señalados. ¿Cuál sería la estrategia legal de Valdizón? Si la unimos con esa narrativa política de yo no soy el peor. Es que, a ver, lo más probable es que caiga, como lo decía Alejandro Balcés en la entrevista de La Nota, que caiga en una estrategia tipo Valdetti, por una muy sencilla razón, porque Valdizón entonces adquiere, a ver, digamos que Valdizón al venir a Guatemala, él se enfrenta ahora con 2 tiempos legales. El tiempo de la audiencia de primera declaración y los efectos de esa audiencia, que básicamente es si se liga o no a proceso, y si se liga a proceso, si se le dicta o no prisión preventiva. Entonces, digamos que en primera instancia, lo que yo creo que está sucediendo es que él está tratando de generar un revestimiento político para una estrategia legal que trate de obtener como beneficio no tener prisión preventiva después de la audiencia de primera declaración. Ese pareciera que es, digamos, que el objetivo inmediato. Suponiendo que falle en ese objetivo, entonces se activa un segundo objetivo, y es que no te haya una condena,
que es exactamente el mismo objetivo de Valdetti, de Otto Pérez y de otros 800,000 personas. Ahí la clave es tiempo. Ahí la clave es tiempo. Por una muy sencilla razón. Alargar. Porque ahí el incentivo de Valdizón es, ok, bueno, ya me mandaron a prisión preventiva. Bueno, ahora me aguanto, pero trato de evitar la condena, el juicio, porque si se llega a juicio por asociación ilícita y lavado de dinero, pueden ser hasta 34 años de cárcel. Hay que evitar a toda costa llegar a la condena. ¿Por qué? Bajo la misma apuesta que Pérez Molina, Valdetti y compañía, que es, miren, si en algún futuro próximo ya no está la CICIG, el Ministerio Público se tuerce, las condiciones políticas cambian, en una de esas tal vez llegue el juicio y me absuelvan. Pero como esas condiciones todavía no están ahí, mejor me aguanto estar en prisión preventiva, retardo el proceso porque yo no quiero que haya condenas y espero. Y tal vez se alinean los planetas y me llevan a esa condición. Ese sería entonces el segundo momento de la estrategia valdizonista. Pero fíjate que en esa estrategia, ¿qué le espera Valdizón? De retardo que estás explicando, como todos entraron en grupo al caso, le está retardando al resto del grupo todas las posibilidades de siquiera. Correcto. Algunos creo que ya está con el tiempo, por lo que están siendo acusados, creo que ya están terminando de cumplir lo que habría sido una sentencia, ¿verdad? Que en todo caso habría sido, desde 2015 para acá, si fue la sentencia de 3 años o fue de 5, habría sido conmutable, ¿verdad? Por el tiempo. Y en la mayoría de los que, digamos, los menos, los gatitos, digamos. Pero entonces ahora él digamos, el expresidente Pérez Molina, en su afán de retardar, lo que está haciendo es retardándole también a todos el caso, porque lo agarran en grupo. De hecho, ya se pidió y varios se quejaron y dijeron, miren, él que siga su caso, que si él quiere retardarlo, que lo retarde, porque no nos retarde a nosotros, ¿verdad? Pero es parte de la estrategia. Y funciona, digamos, hasta este punto. Pero la economía, digamos, por cuestiones de economía procesal, todos van entrando juntos. Pero podría ser una estrategia. Les pongo un caso. Pero digamos, pero a lo que decías, Felipe, es casi como que se vuelva, digamos, una especie de telenovela de Juan Carlos Monzón, de J.C. Monzón, que también buscaría en mucho a quienes pide disculpas es a su familia y con nombre le pide disculpas en la carta si cuando uno lee ya detenidamente los nombres que utiliza son los de sus hijos, ¿verdad? Y entonces en esa protección de juicio y todo, los más afectados son la esposa y los hijos. Y que lo mismo que hizo Juan Carlos Monzón, en la medida de mayor colaboración eficaz, digamos, a mayor testimonio, a mayor novela, más protección para la esposa y los hijos, ¿verdad? Y esa es una posibilidad también, porque desde la primera línea de la carta es que le pide disculpas a la esposa, a Dios, y a los hijos, pero a ellos se los pide con nombre. A ver, en esta novela simplemente, Manuel Antonio, ¿te la vas a disfrutar como te disfrutaste la novela de Monzón? No, mira, yo creo que al final del día uno en realidad no es... O sea, hay tanto detalle. Es doloroso, yo creo que es doloroso. Hay tanto detalle y tanta impunidad como se manejaba, exactamente, ¿no? Y a veces, digamos, sí se le hace a uno un nudo en la garganta de pensar que estaban pensando, por ejemplo, que el gran dilema de uno era que 25 millones y que hasta después le dice que eran 25 millones de dólares, de mordida, de mordida. Y que se peleaban las comisiones. Y que se peleaban las comisiones o que fueron a una institución y que una vez no tenían de dónde ir a sacar comisiones, entonces se juntó con otro y fueron casi que a poner un subresguardo policial, es que hay ahora buscando la calcomanía, ¿verdad? A diferentes lugares. ¿Ves un Manuel Antonio articulador y no capo en ese relato que nos puede entregar? Bueno, él en su estrategia, si vamos al plan B que dice Philip, tendría que ser un articulador, como al final, porque originalmente Juan Carlos Monzón era, ¿cuál fue la acusación inicial de Juan Carlos Monzón? Que él era la cabeza de la línea. Que él era la cabeza de la línea, pero luego él mismo dijo, mire, yo no era. Si yo no actuaba si no recibía órdenes de arriba, y ahí cambió la cosa. Entonces él, quitándose de cabeza, ya empezó a ser colaborador eficaz, contó toda su historia y todo. Pero la historia, al leerla, releerla y volver a ver, es bien triste. Es dura. Porque toca, digamos, tantos
espacios e instituciones de nuestro sistema de gobierno que uno dice, y entonces empezás a entender por qué la educación está como está, que por qué el sistema de salud está como está, empezás a entender por qué las carreteras están como están, ¿entendés? Por qué no hay certeza jurídica, o sea, todo lo que nos atrasa en el desarrollo, porque quienes llegaron ahí en el sistema patrimonialista, ¿verdad?, llegaron solo a la repartición de patrimonio, y estos que vienen en enero ya del próximo año vienen también a buscar el patrimonio para repartirlo, porque nuestro sistema sigue siendo patrimonialista, o sea, no hay patrimonialista nepótico, y en ese nepotismo entonces se busca congraciarse con, digamos, no solamente los familiares, sino los cercanos y los allegados. Entonces no es de disfrutárselo, pero sí es de ver la realidad y de decir, a este nivel llegado. Y ya hay niveles en los que el ladrón roba ladrón y segundo ladrón roba a tercer ladrón y tercer ladrón roba a cuarto ladrón. Todos los ladrones terminan robándose. Y uno dice, a ese nivel hemos llegado. En algún punto uno sí que nadie los para. En algún punto uno sí disfruta algo. Cuando lee el relato de Juan Carlos Monzón, no sabemos cómo va a ser lo que va a contar, o si se anima a relatar algo Manuel Valdizón, pero si no es que ya lo relató. Pero lo que uno sí se disfrutó al final es el hecho de que esta gente que está procesado, que está en prisión preventiva, ahora no lo está pasando bien. Si antes se peleaban comisiones, se peleaban millones que iban a programas sociales, que iban a asistencia, a medicamentos, ahora están en prisión. Es cierto, no han llegado a la condena y se tienen que enfrentar en los tribunales de justicia, donde se va a comprobar si son o no culpables, pero no la están pasando bien. Ellos sí ya no están disfrutando lo que disfrutaban en el relato. Es que ahí es donde viene algo que no hablamos de Magnitsky, el efecto Magnitsky, por ejemplo. De Gustavo Alejos es sabido que tiene activos, propiedades en Estados Unidos. Esos activos y propiedades, en caso de ser incluido en la lista, son congelados automáticamente. Están fuera, totalmente. Pero al que se le presenta un problema de proporciones espectaculares es Ángel González. Porque el consorcio Albavisión tiene su sede, el holding en Los Ángeles, jurisdicción norteamericana. Bueno. ¿Pasarían esta noticia ya en la televisora de enfrente? No sabemos, pero bueno, hemos llegado al final de este análisis. Gracias, Estuardo. Philip, ahora vamos con María Luisa Gómez. Bueno, muchísimas gracias, Philip y Estuardo, Ben Keichin, por ese análisis sin filtro. No queremos dejar de presentarles una última nota, por demás interesante. Un impactante puente de 150 metros de longitud a 1.400 metros de altitud y sostenido por dos manos gigantes, se ha convertido en una de las principales atracciones turísticas de Vietnam. Véalo. Este puente dorado se ha convertido en una de las principales atracciones turísticas de Vietnam desde que fue inaugurado en junio. Con sus 150 metros de largo y a 1.400 metros de altitud, ofrece vistas espectaculares de las colinas forestales de Ba Na, cerca de Da Nang, en el centro del país. Pero tal vez lo que más llama la atención son las dos grandes estructuras que lo sostienen, concebidas como manos de un dios. He viajado mucho, pero nunca había visto un puente tan hermoso como este. Me impresiona mucho este puente dorado porque las dos manos son tan impactantes, lo que se suma a la calidad única y sobresaliente del puente en Ba Na Hills. La construcción es un proyecto de Sun Group, al frente de varias obras excéntricas que han generado polémica en Vietnam. Pero esta vez la apuesta fue un éxito y sus diseñadores ya planifican conectarlo con otro puente, aunque ese será de plata. El país comunista intenta atraer turistas con la idea de convertirse en un destino ineludible del sureste asiático. Bien, y con esas impresionantes imágenes vamos a concluir esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión, agradeciendo, como lo hacemos todas las noches, su sintonía e invitándolos a que nos acompañen mañana a partir de las 9 en punto de la noche. Que descansen.